Iniciamos ahora el estudio del esqueleto en sus dos grandes divisiones, tal cuales son el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Al mismo tiempo veremos los elementos básicos de la musculatura en general. El esqueleto básicamente se agrupa en dos grandes divisiones. El esqueleto axial, que proviene de axis, eje, y el esqueleto apendicular, de apéndice o pendiente. El esqueleto axial se dispone alrededor del eje longitudinal del cuerpo, una línea imaginaria vertical que corre por el centro de gravedad del mismo. El esqueleto axial incluye desde la cabeza hasta el espacio entre ambos pies. Incluye los huesos del cráneo, huesecillos del oído, huesoyoides, costillas, esternón y vértebras, vale decir la caja torácica, y vamos a hablar también de los elementos fundamentales de esta parte del esqueleto. Mientras que el esqueleto apendicular está constituido por los huesos de los miembros o extremidades superior e inferior, y los huesos que forman, como ya dijimos anteriormente, la cintura, que son aquellas estructuras que unen el esqueleto apendicular al esqueleto axial. Hablamos de la columna vertebral. La columna vertebral, también denominada raquis o espina dorsal, representa una parte importante en la longitud del cuerpo y está configurada por una serie de elementos que se repiten desde el punto de vista óseo y que se llaman vértebras. Las vértebras forman una estructura muy significativa que en número de 33 se relacionan unas con otras de superior a inferior para constituir la columna vertebral. La columna vertebral tiene una longitud promedio de 71 centímetros en el hombre y un poco menos en la mujer. Funciona como una estructura fuerte y flexible con elementos que pueden movilizarse hacia atrás, lateralmente o rotar sobre sus ejes, que son las ya descritas vértebras. Protege a la médula espinal, sirve de soporte a la cabeza y es el sitio de inserción de las costillas, de la cintura pelviana y los músculos del dorso. Al comienzo del desarrollo, el número total de vértebras es de 33. Durante el crecimiento de una persona pueden existir fusiones, pueden existir relaciones entre las diferentes vértebras sacras y coccygias, pero podemos dividirla en 5 secciones distintas según sus características. Y así tendremos un grupo superior en la región del cuello, constituido por 7 vértebras denominada región cervical. A continuación, el siguiente segmento se denomina torácico, está en la región posterior de la caja torácica y presenta 12 vértebras. Luego, 5 vértebras lumbares, que son el soporte de la porción inferior de la espalda. Un hueso sacro formado por el grupo inferior al lumbar y que contiene 5 vértebras fusionadas.
y por último el grupo llamado coccigio, que contiene 4 vértebras fusionadas en una estructura conocida como coxis. En el plano frontal, la columna vertebral presenta dilataciones y estructuras, pero básicamente en ese plano la columna vertebral y las vértebras van engrosándose y aumentando de dimensiones desde la porción superior a la inferior. En el plano lateral o en la vista de perfil, la columna vertebral del adulto muestra 4 curvas suaves denominadas curvaturas normales. Con respecto a la región anterior del cuerpo, las curvaturas cervical y lumbar son convexas, se curvan hacia atrás y se denominan lordosis, mientras que la curvatura torácica y sacra son cóncavas, sifosis. La curvatura mira hacia adentro. Estas curvaturas de la columna vertebral aumentan su resistencia, ayudan a mantener el equilibrio del cuerpo en posición erecta y absorben el impacto cuando una persona camina, protegiendo a las vértebras de la fractura. Es importante remarcar una diferencia sustancial en el feto y también en el recién nacido, en donde la columna vertebral tiene aproximadamente las mismas dimensiones de la médula espinal, cosa que posteriormente el desarrollo de la columna vertebral será más rápido y más importante, pues la médula espinal solamente se agota a nivel de la primera vértebra lumbar o del disco intervertebral que separa la primera de la segunda. La columna vertebral está formada por la sucesión de diferentes cuerpos óseos denominados vértebras. Las vértebras de diferentes regiones de la columna vertebral varían en forma, tamaño y ciertos detalles, pero tienen suficientes características comunes para poder hacer la descripción de una vértebra común o típica. Todas las vértebras tienen un cuerpo, tienen 2 procesos transversos laterales, un proceso espinoso y un foramen vertebral. El cuerpo vertebral, del cual ustedes ven una vista superior, lateral y en diferentes posturas, el cuerpo se encuentra en la porción anterior, es grueso y con forma discoide. Es la porción que soporta el peso de la vértebra. Su cara superior e inferior son rugosas debido a la inserción de los discos cartilaginosos intervertebrales, y la cara anterior y laterales presentan una estructura en general cilíndrica que es habitualmente rugosa. El arco vertebral está formado por 2 apófisis cortas y gruesas llamadas pedículos que permiten unir el macizo apofisario al cuerpo vertebral. Vale decir que los pedículos se proyectan hacia atrás desde el cuerpo vertebral y se unen con las láminas planas para formar el arco vertebral. El arco vertebral se extiende hacia atrás desde el cuerpo de la vértebra y estas 2 estructuras en conjunto rodean y configuran un foramen o agujero vertebral por donde transcurre la médula espinal. En conjunto, todos los agujeros vertebrales de todas las vértebras forman este conducto. Los pedículos presentan su borde superior e inferior indentaciones denominadas escotaduras vertebrales. Y entre
las escotaduras enfrentadas de la vértebra suprayacente con la infrayacente determinan los forámenes o agujeros intervertebrales que permiten el pasaje o emergencia de los diferentes nervios espinales en las distintas regiones del cuerpo. Finalmente tenemos las apófisis que nacen del arco vertebral, las apófisis transversas, las apófisis espinosas, las dos apófisis articulares superiores y las inferiores, que obviamente se articulan con otras apófisis de las vértebras interarticulares superiores e inferiores respectivamente. Estudiamos el tórax. El término tórax, también conocida como caja torácica o jaula torácica, es una caja ósea formada por diversos huesos que se relacionan o articulan entre sí. Tal es el caso de un hueso anterior e impar, el esternón, los cartílagos costales y los huesos largos bilaterales en número de 12, que son las costillas, y los cuerpos de las vértebras torácicas. La caja torácica es más estrecha en la porción superior, más ancha en su porción inferior y es aplanada en sentido antero-posterior. Encierra y protege a los diversos órganos del tórax y de la región superior del abdomen y provee soporte para los huesos de la cintura escapular y los miembros superiores. Dijimos que está formado por el esternón, hueso plano, delgado, localizado en el centro de la pared anterior del tórax, que mide alrededor de 15 centímetros y está constituido por tres partes. La porción superior el manubrio, la parte media más larga el cuerpo y la inferior es pequeña y denominada apófisis sifoides. Los bordes laterales del manubrio y el cuerpo permiten que se unan a él los cartílagos intercostales que a su vez permiten unir a las costillas a el esternón. Las costillas son 12 pares que otorgan soporte estructural a ambos lados de la cavidad torácica. Las costillas incrementan su longitud desde la primera hasta la séptima y luego son cada vez más cortas hasta llegar a la duodécima. Cada costilla se articula en el extremo posterior con su correspondiente vértebra torácica. Los primeros 7 pares de costillas se insertan directamente en el esternón a través de un cartílago hialino denominado cartílago costal. Los cartílagos costales contribuyen a la elasticidad de la caja torácica y evitan la fractura del esternón y de las costillas en caso de importantes traumatismos. Las costillas que tienen cartílagos costales y se insertan directamente en el esternón reciben el nombre, como ustedes pueden ver, de costillas verdaderas. Las restantes 5 pares de costillas se llaman costillas falsas, ya que sus cartílagos costales se insertan indirectamente en el esternón o no se insertan en él. Los cartílagos de la octava, novena y la 10ª costilla se unen entre ellos y con el cartílago de la 7ª costilla. Estas costillas se denominan también falsas. Los pares de costillas 11 y 12 son costillas también falsas, pero que denominadas costillas flotantes, ya que sus cartílagos costales no tienen inserción en ningún sector del esternón.
Abordamos ahora el esqueleto del miembro superior. El cuerpo humano presenta dos cinturas escapulares que unen los huesos del miembro superior al esqueleto axial. Cada una de estas cinturas escapulares consta de un hueso que se denomina clavícula, que se encuentra por delante y se articula con el manubrio del esternón medialmente, formando la articulación esternoclavicular. La escápula se articula con la clavícula en la articulación acromioclavicular lateralmente y con el húmero en la articulación glenohumeral u hombro. La cintura escapular no se articula con la columna vertebral y se mantiene en su posición gracias a la importante acción de las inserciones musculares. Así tendremos la clavícula, que es un hueso fino en forma de S, que yace en forma horizontal a lo largo de la región anterior del tórax por encima de la primera costilla. Fíjense ustedes que presenta una cara superior, una cara inferior, una extremidad medial y una extremidad lateral. Se articula medialmente con el esternón, lateralmente con el acromión de la escápula y permite en sus diferentes sectores la inserción de diferentes músculos y ligamentos. La escápula u omóplato es un hueso grande, triangular y plano situado en la parte posterior del tórax en la región comprendida entre la segunda y séptima costilla. Una cresta denominada espina atraviesa diagonalmente la cara posterior, dividiéndola en dos fosas. En su borde superior se observan determinadas apófisis, como una muy importante que se denomina apófisis coracoide, y desde la espina lateralmente se origina el acromión. Al igual que la escápula, de sus diferentes sectores presenta la posibilidad de inserciones musculares y ligamentarias, y en su borde lateral se observa una cavidad articular denominada cavidad glenoidea que permite la articulación a ese nivel de la cabeza del húmero. La extremidad superior presenta 30 huesos en 3 localizaciones distintas. Podemos identificar en el miembro superior 3 sectores: el brazo, el antebrazo y la mano. Y a su vez, en la mano podemos identificar el carpo, el metacarpo y las falanges. El húmero, que constituye por sí solo el esqueleto del brazo, es un hueso grande y largo porque predomina en él la longitud sobre otras dimensiones del espacio. Como todo hueso largo, presenta dos extremidades o epífisis, una proximal y otra distal, una parte media, cuerpo o diáfisis, y en determinado momento de la vida de la persona, ese cuerpo o diáfisis se relaciona con la extremidad proximal y distal o epífisis a través de la metáfisis. El cuerpo es de sección prismática triangular y en la epífisis proximal se observa la cabeza del húmero, que se articula con la escápula, dos tubérculos, uno mayor y otro menor, que dan inserciones a diversos músculos de la cintura escapular, mientras que la epífisis distal presenta superficies articulares y otras no articulares. Las superficies articulares, la tróclea del húmero y el capítulo del húmero, mientras que las dos no articulares, eminencia medial y lateral, son los cóndilos medial y lateral respectivamente del húmero. En él se insertan numerosos ligamentos que forman las relaciones con las articulaciones glenohumeral superior
y la articulación del codo, así como también músculos que se distribuyen en el brazo en un sector anterior y posterior. El esqueleto del antebrazo está formado por dos huesos largos. Uno medial es el cúbito o ulna y uno lateral que es el radio. El cúbito es el hueso más largo que el radio y en el extremo proximal del cúbito pueden observarse el olecrano que forma la prominencia del codo. En este sector, junto al olecrano, presenta una proyección anterior que es la apófisis coronoides y que de estas dos apófisis en la cara anterior aparece una escotadura que es la escotadura troclear que se va a articular con la tróclea humeral. Asimismo, lateralmente el cúbito presenta una superficie denominada superficie radial del cúbito que va a relacionar la extremidad superior del radio con el cúbito. Distalmente el cúbito presenta la cabeza, una estructura cilíndrica y en la parte posterior se observa una pequeña apófisis o saliente que es la apófisis estiloide del cúbito. En cuanto al radio, se encuentra en la región lateral del lado del pulgar. Su extremidad proximal presenta la cabeza con forma de un segmento de cilindro que se articula, como ya dijimos, la cara superior de esa cabeza con el capítulo del húmero y el borde lateral de la misma con la superficie cubital con la superficie radial del cúbito, formando parte de la articulación del codo. A su vez presenta un cuello, presenta una tuberosidad en donde se inserta el bíceps braquial. Su cuerpo o diáfisis también es de una sección prismática triangular y la extremidad distal es más voluminosa, ensanchada, formando la apófisis estiloide en la porción lateral del hueso que es subcutánea. Tanto en el cúbito como en el radio toman inserción numerosos elementos ligamentarios, tanto para la articulación del codo como la articulación de la muñeca, y entre ambos huesos se extiende la membrana interósea. Pero también da inserciones cada uno de estos huesos a diversos músculos del grupo anterior y del grupo posterior del antebrazo. En cuanto a la mano, tenemos que la mano se divide en tres segmentos. El carpo, que es la región proximal de la mano y se encuentra formada por 8 huesos cortos denominados carpianos, unidos entre sí a través de diversos ligamentos. Las articulaciones entre los huesos carpianos se denominan intercarpianas. Estos huesos carpianos o el carpo está formada por 8 huesos dispuestos en 2 filas de 4 huesos cada uno. Sus nombres reflejan su forma y en la fila proximal de lateral a medial encontramos el escafoide, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, y en la segunda fila, en la misma, siguiendo la misma digamos de lateral a medial, encontramos el hueso grande, el trapecio, trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. El metacarpo formados por huesos largos, constituye la palma, es la región intermedia de la mano y está constituido por 5 huesos metacarpianos. Cada hueso metacarpiano presenta, como todo hueso largo, una base proximal,
una base distal y un cuerpo intermedio o diáfisis. Se enumeran del 1 al 5 desde el pulgar de lateral a medial. Sus bases se articulan con los huesos de la fila distal del carpo, formando las articulaciones carpo-metacarpiana, y sus cabezas se unen a las falanges. Las falanges que habitualmente de los 4 últimos dedos son 3, una falange proximal, una media y distal, a excepción del pulgar que solamente tiene 2 falanges, una falange proximal y otra distal respectiva. Vemos la estructura de la mano, una estructura ósea en donde desde su visión anterior desarticulada y en su vista posterior, así como en su visión radiológica, pueden observar ustedes que están formadas en la parte alta por los huesos que corresponden al carpo, en la parte media los metacarpianos y finalmente en la parte inferior las falanges. Observen ustedes los huesos de la primera y de la segunda fila del carpo, los 5 metacarpianos que van del 1 al 5 del lateral a medial desde el pulgar hacia la parte media, y finalmente las falanges que son proximales, medias y distales en los 4 últimos dedos, proximal y distal respectivamente en el dedo. La cintura pelviana o cadera consta de 2 huesos de caderas o coxales. Los 2 huesos coxales se unen por delante anteriormente a través de la sínfisis del pubis. Por detrás, en sentido posterior, se unen al sacro y forman la articulación sacroilíaca. Este anillo completo, formado por los huesos coxales, la sínfisis del pubis y el sacro, forman lo que se conoce como la pelvis ósea. Esta provee un soporte sólido y estable a la columna vertebral y da soporte y alberga a los órganos de la pelvis. Además, la cintura de la pelvis conecta el esqueleto axial con los huesos del miembro inferior. Cada uno de los huesos coxales está formado en el recién nacido por 3 huesos separados por cartílago. La porción superior es el ilion, la inferior y anterior el pubis y la inferior y posterior el isquion. Hacia una edad ya madura en la juventud, estos huesos terminan de fusionarse y a pesar de funcionar como una unidad, los anatomistas habitualmente lo estudian de manera separada. Finalmente presentamos la bibliografía, que básicamente está constituido por los libros que habitualmente presentamos y que solicitamos a ustedes tener en cuenta, tal cual es el caso del Tórtora de Erickson. Pero en este momento debemos agregar a este libro que ustedes ya conocen, libros específicos de la anatomía humana, como son el Latarjer-Ruisliard, el Rouvier, el Pro o el Moore-Agur. Cualquiera de ellos pueden acceder a través de la biblioteca virtual o bien de sus presentaciones a través de internet. Les agradezco mucho su atención y espero poder comentarles el próximo tema en la clase próxima. Les agradezco mucho nuevamente y será hasta ese momento en que nos reencontremos. Muchas gracias.